Lugo quiere manifestar algunas cosas, quizá que abre él y que de alguna manera pues modere, si fuera necesario, que yo creo que no lo es, este debate. Sí, solamente quiero, primero que nada, darles las gracias otra vez a los que están aquí. Y para los que no estuvieron el día de ayer, bueno, nuestro propósito fue conjuntar diversas visiones sobre la muerte a partir de diversas tradiciones, ¿no? Se habló desde la perspectiva de la muerte en la astrología occidental. Después el etnólogo Saúl Millán nos habló de la importancia de nuestra ceremonia del Día de Muertos y de cómo está ligada al ciclo de siembra y de cosecha del maíz. Después el maestro nos habló aquí de teosofía y de los distintos procesos que se dan en los distintos cuerpos astrales en el momento de la muerte. Y hoy hemos escuchado la visión que se tiene de la muerte en el cristianismo y en el islam, que como se ha visto tiene mucho que ver con las normas preceptuales y con esta idea de cómo se portó uno en esta vida en función de lo que venga después. Y después hemos tenido la fortuna de escuchar al Lama hablando de cuáles son los procesos de desprendimiento y de cómo en este proceso de medio, del bardo del medio, es donde está consciente toda la experiencia que se tuvo en la vida anterior. Entonces todo esto es simplemente como para recordar, unir en un momento, en un par de minutos, estas 5 conferencias, y en este momento les cedemos la palabra a ustedes para que a cualquiera de nosotros hagan las preguntas que quieran hacer. Gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es David. Al maestro Lama quisiera preguntarle acerca de los chakras. Sabemos que cada chakra está relacionado con una glándula. Si alguna persona tiene un evento de enfermedad como la diabetes que va directamente al páncreas o al corazón, ¿qué sucede con estos chakras? ¿El chakra deja de funcionar en cierto momento o qué es lo que sucede? Sí, por una enfermedad, directo a las glándulas. Bueno, lo que el Lama dice que es que lo que él entiende es que que los chakras están funcionando durante toda la vida. Lo que sucede, lo que él explicó es que en el momento de la muerte, la resonancia de esos chakras no tiene ya fuerza y empiezan a suceder cierto tipo de experiencias, como que no está como muy relacionado si un chakra no vibra con respecto a una enfermedad. No creo que lo tenga así. Bueno, mi pregunta, hay un término y un inicio al mismo tiempo de preparación en el siguiente ciclo que creo que en algunas comunidades del norte y occidente del país se relaciona con 2 festividades siguientes, que sería la Semana Santa y la Santa Cruz. No sé si esté yo equivocado en esa percepción. Y la otra sería, ¿cuál es la influencia directa del mazdeísmo sobre la conformación de una de las ramas del Islam, que en este caso sería concretamente lo que tenemos en el mundo persa, que es de gran influencia hoy en día conocido como Irán, que si mal no recuerdo o estoy equivocado, hay entre 5 o 7 corrientes del islamismo. Bien, me voy a permitir, con todo respeto, no sustituir, sino tratar de compensar en este momento la ausencia de Saúl. Y lo que tú mencionas tiene que ver con 2 aspectos fundamentales. Uno es estas festividades esta festividad de la muerte, que está vinculada con un sentido de renovación de las fuerzas cósmicas, que permite justamente la preservación del ciclo de renovación vida-muerte, por principio de cuentas. Si está relacionada con la agricultura, es que tiene que ver con el sentido de lo simbólico nutricio, fertilidad, fecundidad, que aseguran justamente que de la muerte provenga nuevamente la vida. Cuando tú mencionas estas 2 festividades de carácter cristiano, que de alguna manera se ponen por encima de las fechas agrícolas prehispánicas e indígenas rurales, estamos hablando justamente de lo mismo. Hablabas de Semana Santa, estamos hablando de la Pascua,
es decir, es una celebración prácticamente de las primicias. La tierra ya ha germinado, la tierra está opulenta. Y hablaste también de la Santa Cruz, que está sobre la fecha en la que se celebraba al Señor del Maíz, a Centeotl, y que en la Santa Cruz, con esta connotación nuevamente de la cruz vinculada con los tres niveles cósmicos, el inframundo, la tierra y la atmósfera y el cielo, también está representando el sentido de la resurrección a través de la muerte de las semillas que son sembradas en la tierra para que nuevamente renazcan. Es el día en que también se hace que se bendicen las semillas, ¿sí? Ahora bien, en términos muy generales, cuando tú te refieres a esta pregunta respecto al mazdeísmo, lo que tenemos que entender es que hay un personaje fundamental, un filósofo y un místico del Irán, que es Sohravardi, quien será el primero en establecer una vinculación entre la simbólica mazdeísta para traducirla no solamente en términos del lenguaje, sino en términos de los contenidos que va a representar a efecto de construir una realidad relacionada con el Corán y que permita al musulmán acceder a una realidad espiritual a través de la manera en que las propias divinidades mazdeístas, que se convierten en aspectos espirituales, en una simbólica de las acciones del espíritu, de las acciones de lo sagrado, entren en relación con el sentido de la experiencia religiosa, que a fin de cuentas es también una experiencia de carácter psíquico. Evidentemente estamos hablando de una distinción de diferentes grupos del Islam, pero quienes mayormente asimilaron los contenidos mazdeístas fueron los chiitas, y en el interior de ello también debemos entender que son los ismaelitas quienes también elaboran, a partir de la simbólica mazdeísta, toda una vía de experiencia religiosa que podemos entender toda vez que no hay una palabra que pueda vincular ambos elementos, una filosofía religiosa o una filosofía mística. Lo que se plantea en términos generales es la representación simbólica del sentido de lo sagrado que se conjuga o hace comunión con el sentido espiritual del hombre, que se da en términos de eso que nosotros llamamos la conciencia. ¿Sí? Espero haber contestado tu pregunta. Vale, gracias. Paramos un minuto y vemos el vídeo de Raymond Panikkar, que ya técnicamente está resuelto el problema. Saber morir. Me molesta una palabra. Saber. Para morir no hace falta saber morir. Para vivir no hace falta saber vivir. Si hemos perdido la inocencia, que antes tengo que saber las cosas para hacerlas, que antes tengo que saber cómo van las cosas, cómo irán y con bien, entonces no soy espontáneo, he perdido la inocencia. No vivo. Para vivir no hace falta saber vivir. El vivir es un don inmediato que lo tenemos todos. Hace falta sencillamente recibirlo, aceptarlo y agradecerlo, porque nos ha sido dada esta vida por un tiempo indefinido. Se pierde la inocencia si quiero saberlo todo. Benditos aquellos que han llegado a la suprema ignorancia, dice un padre de la Iglesia, que las traducciones del griego dice agnosía. Benditos sean los agnósticos, los que saben que no saben. Si somos iguales delante de la muerte, es que somos también exactamente iguales delante de la vida. Y por eso toda vida tiene un valor inconmensurable, infinito, que no se puede medir por nada. La vida no va medida, la vida se vive. Y lo único que tenemos que hacer para vivirla, es, como se nos han dicho ya, quitar los obstáculos.
Y el primer obstáculo es el miedo. El miedo a la muerte, que es el disfraz del miedo a la vida. Cada momento es único. Y por eso, en cada momento jugamos nuestro destino. Quien no vive cada momento como único. Quien una puesta de sol o un dolor de muelas no es una revelación única, no vive ni la puesta de sol ni el dolor de muelas. Jesús se pasea con sus discípulos en los campos de Galilea, un día de sábado, y ve a un hombre que está trabajando en este día de sábado, y le dice, con este griego conciso de la Coine, oh ánthrope, Macarios ei, oh hombre, eres bendito si sabes lo que haces. Si no lo sabes, no lo sabía, me excuso, no sabía que era pecado. Si no lo sabes, eres maldito de esta misma ley que tú piensas que está encima de ella. Si sabes lo que haces y tomas tu responsabilidad, no solamente eres tolerado, eres bendito, porque sabes lo que haces y persigues la ley. José tiene un solo epíteto, nunca se le llama San José, se llama el justo José. Y el texto, un conciso extraordinario, dice, José, como era justo, no delató a su mujer, que es lo que la ley manda. Si yo veo que mi mujer está encinta y que no es hijo mío, es que es adúltera. Y la ley me manda que yo enseguida delate a la mujer que ha tenido un hijo fuera de matrimonio, fuera de mí. José, como era justo, transgredió la ley. El problema de la muerte no se puede desvincular de la aventura de la vida. Y la vida es una aventura. Y si no sabemos el momento de la muerte, es que tampoco sabemos el momento de la vida. Si no me preocupo por cuándo moriré, y no me despreocupo por ahora que vivo. ¿Qué le pasa a la gota de agua cuando ¡plash!, cae en el mar? La gota de agua, no hay duda, desaparece. ¿Pero yo qué soy? ¿La gota de agua o el agua de la gota? Al agua de la gota no le pasa nada. Y si me escapa la vida, si me escapa la muerte. La muerte no será distinta de la vida. El último momento, pues es como el penúltimo, y como el antepenúltimo. Tenemos miedo, y esto hay que reconocerlo, al sufrimiento. Y como a veces la muerte, y como nos han dicho tantas veces, queremos prolongar la agonía de las personas, como que sea, artificialmente, pues tenemos miedo a esta agonía lenta, inhumana, de no morir naturalmente. La sabiduría consiste precisamente en reconocer la unicidad de un instante. Por esto no escarmiento. Por esto me pueden engañar. Porque ya no nos enamoramos cada instante de lo que estamos haciendo. Somos esclavos. Para ir al cielo, para el infierno, para lo que sea. La vida nos ha sido dada. Y solo se merece dándola. Y entonces soy feliz dándola. Dice un Evagrius Ponticus, un sabio griego, padre de la Iglesia, quien no vive ahora la vida eterna, que se despide de vivirla luego. ¿Continuamos? Sí, para el Yogi Lama Kursa, quisiera saber, bueno, nos habló acerca de la muerte, pero me intriga mucho qué pasa entre el bardo de la muerte y el bardo del renacer.
¿Y qué pasa con la energía? Bueno, en realidad lo que pasa después del bardo de la muerte depende mucho del karma de las personas o de sus acciones. Lo que sucede es que después de que sucede el acontecimiento de la muerte, está lo que se llama, esto no lo dijo el lama, pero para que lo puedan completar, está el bardo luminoso de la esfera de la realidad, o el bardo que tiene que ver con el surgimiento natural de la naturaleza de la mente. Y después está lo que se llama el bardo del devenir, o el estado transitorio del devenir, que eso es lo que está diciendo, que nosotros del momento de la muerte, cuando cesa la muerte, sucede este otro bardo que acabo de explicar, y después está el bardo del devenir. En el bardo del devenir, hasta 49 días estamos en ese estado intermedio antes de renacer, y de eso va a depender el karma de las personas. Depende del karma de las personas si renacen como más inmediatamente o tardan hasta los 49 días en tomar una forma. Lo que sucede, y eso depende de la persona y de la práctica que haya tenido en su vida, para muchas personas, por ejemplo, cuando sucede y termina el bardo doloroso de la muerte, empieza a surgir este bardo luminoso de la esfera de la realidad. Si la persona ha sido un practicante, va a poderse mantener en ese estado por algunos, pueden ser minutos, horas o días, antes de soltar o ese proceso de transición y entrar al bardo del devenir, o no entrar a ese bardo, sino no lo dijo el yogi, pero lo que se refiere a la liberación. Un comentario y una reflexión que me parece que podría, de alguna manera, complementar esto que acaba de señalarse y también darle un sentido también particular a la pregunta que acaba de hacer el señor. Si recordamos las palabras de Ramón Panikkar, que fue ordenado sacerdote católico, era especialista en los Upanishads y, entre otros, tiene un texto que se titula El silencio del Buda y, por lo tanto, es también toda una autoridad en el pensamiento oriental. Junto con esto, me permito señalar qué es lo que acontece con la energía, que fue un poco la pregunta, ¿sí? Tendríamos que remitirla incluso a esto que menciona Ramón Panikkar del disfraz del miedo a la muerte, que es el disfraz del miedo a la vida. Si traslado estas ideas al contexto de nuestras tradiciones, de nuestra tradición judeocristiana, por ejemplo, me permito señalar con Nietzsche que el reino de los cielos está en el corazón del hombre. Esto significa que esa energía que queremos entender única y exclusivamente quizá en términos biológicos o en términos bioquímicos, ¿verdad?, que atienden a la fisiología, son justamente aquello sobre lo que está sustentada la conciencia de un renacer, una reencarnación o una resurrección en el contexto, repito, de la conciencia aquí y ahora.